Garra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Aquí estamos de nueva cuenta, dispuestos a compartir con usted unos minutos de su vida. La vida es lucha y queremos hacerle frente de una manera amable, juntos, porque de ese modo lo que se ve oscuro puede mostrar una salida. Así que hablemos de lo bueno y lo malo, porque todos tenemos altas y bajas. Y en este programa queremos ser una mano amiga, un oído dispuesto a la escucha y una palabra que le impulse, porque sucede que cuando uno anda con el ánimo abajo, la situación puede llegar a ser grave. La depresión no es un problema superficial. No basta dar consejos ni consuelos, nada de échale ganas. Ay, no, por favor, esa frase deberíamos de eliminarla de nuestro vocabulario. Hay que tratar de ver las cosas como son para no caer en lo que abordaremos como tema el día de hoy, que es la terrible decisión de terminar con la propia vida. Hablaremos de ello a lo largo del programa con nuestros psicólogos de cabecera, la doctora Laura Vélez. Laura, qué gusto que estés aquí. Fuerte entrar con este tema, ¿verdad? Claro que sí, un tema muy fuerte, pero contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Igualmente de recibirte. El doctor Eduardo Nieto Bacha. Doctor, bienvenido como cada semana. Janet, mucho gusto. Sin duda, algo de lo que hay que hablar. Y además de nuestros especialistas de cabecera, en esta ocasión contamos con la presencia del médico Alfredo Walley, de quien Circa nos tiene más detalles. Alfredo Walley Sánchez, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en psiquiatría y terapia familiar. Trabajó 30 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde fue médico de base y docente para médicos residentes de psiquiatría. Se desempeñó también como profesor adjunto de alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva. Es autor de los libros Violencia Familiar y Manual de Terapia Interpersonal, editados por el sello Plaza y Valdés. Doctor Walley, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. Al contrario, gracias a ustedes por su invitación. Usted como psiquiatra y como especialista en terapia familiar nos podrá ayudar muchísimo en este tema. De verdad, gracias por compartir el tiempo con La vida es lucha. Y vamos a entrar en materia. Circa, nuestra voz, que en latín significa acerca de, nos plantea el panorama acerca del suicidio. El suicidio es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Se trata de una decisión más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática destacan que hasta 2017 la tasa de suicidio era de 5 personas por cada 100,000 habitantes y es la quinta causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. Se pensaba que los índices más altos de suicidios ocurrían en los países de altos ingresos. Sin embargo, actualmente es una tendencia que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más de 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Hay indicios de que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de 20 intentaron hacerlo y que este fenómeno se acentuó con la pandemia de la COVID-19. Otros datos revelan que en los últimos 37 años, el suicidio ha aumentado en 976%. ¡976%! ¡Qué barbaridad! Un número escalofriante. Y por eso le pregunto al doctor Alfredo Walley. Todos entendemos qué es el suicidio, pero médica y psiquiátricamente explíquenoslo, por favor. Bueno, antes que nada es complicado explicarlo. Podemos hablar, como mencionó hace muchos años, la definición de la OMS. Es una condición que puede, o más bien que no se puede decir que es una enfermedad, pero sí está relacionada en un momento dado con enfermedades. Entonces habría que ver dos aspectos del suicidio. Uno, desde el punto de vista
aquel que está relacionado con enfermedades psiquiátricas, que es la que a nosotros nos compete, y aquellas condiciones en las cuales no está relacionado propiamente con trastornos psiquiátricos, pero que en un momento dado las personas sanas o que no presentan en ese momento aparentemente ningún síndrome, lo llegan a cometer. Por otro lado, sí habría que conocer que es un problema frecuente. Aquí en México el INEGI reporta aproximadamente 6.2 por 100,000 habitantes. Sin embargo, sí hay una tendencia importante al crecimiento y es algo que, como decimos nosotros, la mejor medicina no es la que cura, sino la que previene. Gracias por la respuesta, doctor Waley. Doctor Nieto, se ha dicho que el suicidio podría ser hereditario. ¿Eso es cierto? Yo me voy a por las ideas más simples, ¿no? En el sentido de que si nos hacemos una valoración psiquiátrica con el paciente y empezamos a explorar las áreas de su vida, ¿no? Ahí encontraríamos ya un campo de cultivo, de investigación muy importante, ¿no? Que primero tendríamos que descartar, ¿no? Es decir, bueno, si estamos tratando de saber por qué se está presentando en este sujeto, en este paciente, las ideas suicidas, yo me pondría primero a buscar en una entrevista psiquiátrica la historia de su vida, todo dentro del enfoque de saber cómo ha sido su desarrollo psicológico, cómo ha sido sus experiencias escolares, su vida afectiva, su vida social, ¿no? Su estado patológico, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos ya un elemento muy importante de estudio, ¿no? Y el otro, pues podremos pensar también que existen factores antes de la experiencia, del aprendizaje, ¿no? Factores genéticos, ¿verdad? Entonces, sí, seguramente podríamos encontrar aquí algún investigador reciente que nos habla de que efectivamente los sujetos que han estado víctimas de este problema de ideación suicida se repiten en generaciones anteriores, ¿no? Un poco de situación genética, ¿no? Gracias, doctor Nieto. Desde luego, todavía hay mucho que hablar sobre el tema del día de hoy, que es el suicidio. Así que no se mueva. Luego de una pausa, seguimos aquí en La Vida es Lucha. Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter somos DRSimiTV. Así como lo escuchó, usted es parte de la dinámica de este programa. Gracias por seguir con nosotros. Plantee sus dudas a nuestros especialistas, que ellos las van a atender con mucho gusto. Ahora abrimos nuestras cámaras y micrófonos para las inquietudes que nos plantean todos ustedes. Aquí empezamos con las preguntas a los especialistas. ¿Tener depresión lleva al suicidio? La depresión es un trastorno del estado de ánimo y por lo tanto los pensamientos suicidas son uno de los criterios para el diagnóstico de la depresión. Entonces sí hay que considerar que, bueno, cuando una persona tiene una depresión mayor puede presentar estas ideaciones suicidas, estos impulsos suicidas, porque sí van muy relacionados con esto. Aquella persona que intentó suicidarse, ¿lo volvería a hacer? Sí, claro, la persona lo puede intentar una o dos veces. Inclusive ahí se ha visto que después que hay una intervención psiquiátrica, vamos a suponer que el paciente lo atienden en un hospital general, le salvan la vida porque es nuestro trabajo, no es porque seamos dioses, sino pues es nuestro trabajo ayudar a que la gente no se muera, aunque esa lucha ya está perdida, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo, pues ya de ahí lo pasamos a un hospital psiquiátrico o a una valoración psiquiátrica, y precisamente cuando el paciente va mejorando es cuando hay más riesgo, paradójicamente, que se mate. Inclusive la utilización de los fármacos debe ser siempre bajo el respaldo de un especialista, porque mucha gente, cuando ya va recuperando la energía y el impulso, lo puede volver a intentar. Hay inclusive autores que hablan que en un año la gente que tuvo un intento de suicidio puede tener por lo menos 2 o 3 más, entonces no significa que se puede tener uno, simplemente esto se puede dar en cualquier momento, y el que hayas tenido uno no significa que no puedas tener otro.
dadas las condiciones de tiempo, familia, edad, circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, inclusive es un factor de riesgo. Si ya tuviste un intento suicida o si ya tuviste un cuadro depresivo, estadísticamente incrementas la posibilidad de tener un segundo o hasta un tercero. Entonces, son de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando recabamos la información de los pacientes. Sin duda, un tema que da para muchos programas. Y saben, me quedé pensando hace un momento, ¿será posible detectar tendencias suicidas a través de la escritura? Precisamente eso es algo que nuestra queridísima amiga Marifer Centeno nos ayudará a saber. Vamos con ella. El tema de hoy es el suicidio y yo decidí elegir al Dr. Simi con capa y abrazarlo. Yo creo que ya lo hemos comentado, a veces hemos sido fuertes demasiado tiempo. No todos los cerebros funcionan iguales. A veces la ansiedad o la depresión de forma reiterada y continua nos puede llevar a desear acabar con nuestras vidas. Hay un puente en Estados Unidos donde ha habido más de 1000 suicidios y hay algunas personas que han logrado sobrevivir. La mayoría de estas personas comentan que al momento de tirarse, que al momento de caer, sintieron un gran alivio, pero mucho miedo y se aferraron a la vida. Se dieron cuenta que no querían cometer eso. Hay otra teoría que habla de ponerle al metro unas bardas para que la gente no pueda aventarse. Muchas veces se calcula que, por ejemplo, en España mueren 3.500 personas por suicidio y 1 millón de personas por el mundo. En algunos países es la principal causa de muerte violenta. Estamos hablando de un problema serio y de un problema que a veces cuando alguien llega y nos dice que se quiere morir, lo tomamos a la ligera, cuando tendría que ser el principal foco rojo. ¿Por qué no quieres vivir? A veces solamente queremos ser escuchados, pero otras veces es la punta del iceberg de un deseo profundo. Por supuesto, lo ideal es acudir con un especialista. Están los centros Simi Salud, donde tienen una atención telefónica permanente, y entender que, por ejemplo, hay personalidades como Kurt Cobain, que me gustaría que viéramos las cartas de Kurt Cobain. Vamos a verlas. Esta es la carta de Kurt Cobain antes de morir. Vemos que hay empastes. Generalmente los empastes corresponden a personalidades obsesivas. La escritura está totalmente hacia abajo. Es una escritura que además por naturaleza es infantil. No toda la gente que escribe así acaba de esa manera, pero es un hecho que esta escritura se está cayendo, lo cual nos hablaba de un hombre que estaba en una depresión profunda y en una depresión muy seria. Vemos que termina lo que empieza porque pone puntos, y también vemos cómo pone I love you, y lo pone muy grande y muy fuerte porque realmente amaba a las personas a las que le está escribiendo esto. Pero sí quiero que noten cómo la escritura es totalmente descendente. Es momento de enfrentar nuestros miedos porque somos más grandes que nuestros miedos. Es momento de darnos cuenta de lo valiosos que somos y que como somos muy valiosos tenemos a veces que equivocarnos y que perfeccionarnos. Yo soy Marifer Centeno, él es el Dr. Simi, cuenta con nosotros y ¿sabes qué? Te queremos mucho. Usted es una parte muy importante de La Vida es Lucha, así que no dude en contactarnos. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión y en Twitter somos DRSimiTV. Regresamos con Janet y sus especialistas invitados. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha, un programa pensado para usted. Laura Vélez, ¿cómo puedo ayudar a una persona que dice que tiene ideas suicidas, pero pues yo no soy especialista? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué debo evitar? Ayúdanos. Sí, aquí como familiar podemos comprender a la persona que está pasando y que tiene estas ideas suicidas, el no juzgar, esto también va a ser importante, reconocer que podemos estar molestos, como decía antes, o enojados por esa situación, preocupados, asustados, pero que hay que cuidar cómo vamos a actuar frente a esa, cuando nos digan a esa situación o cuando nos digan que tienen ideas
ideas suicidas, porque muchas veces reaccionamos impulsivamente por nuestro susto, por nuestro enojo, reaccionamos. Entonces aquí estamos hablando de la otra persona. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de la otra persona, ¿no? De cómo lo vamos a ayudar, sí, ser comprensivos, ser cálidos, y indudablemente si la persona nos dice esto es un secreto, pues ahí sí no se vale guardar ese secreto, porque sí tenemos que llevarlo con un especialista, con un médico psiquiatra, y esa es la idea, ¿no? De hacerle ver lo importante que es acudir con un médico psiquiatra y saber que pues esos pensamientos pues son riesgosos para su vida. De gran ayuda lo que nos acabas de decir. Muchas gracias, Laura. Llega el momento de las conclusiones o dar algunas posibles soluciones. Doctor Nieto, empezamos con usted. Yo creo que el tema es muy importante, debemos de subrayarlo y exponerlo en los lugares en donde hay la capacidad de hacer un análisis y una reflexión al respecto, porque efectivamente si estamos preocupados por la salud mental, el caso del tema del suicidio pues es el desenlace, ¿no? Es el final, ¿no? Es la muerte en sí. Yo pienso que hablar del suicidio es hablar de la muerte, y entonces creo yo que en estos foros o en estas reflexiones investigar cuáles son los posibles motivos por los que el paciente, vamos a distinguirlos hasta donde se pueda, si son orgánicos o son psicológicos o están combinados, ¿verdad? Eso sería muy interesante, decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el cerebro cuando una persona pierde ya el instinto de la conservación de la especie? ¿O qué factores psicológicos llevan a un desencadenamiento tan tremendo que hace que el sujeto pierda ya el significado o el sentido de vivir, ¿no? Gracias, doctor Nieto. Ahora, doctor Waley, esperamos también sus conclusiones para el programa de hoy. Sí, hay muchas cosas que se pueden hablar con respecto al suicidio, cómo se está estudiando ahora, las clasificaciones que hay dentro del psicoanálisis, dentro de la sociología, dentro de la psiquiatría. Pero yo creo que lo más importante es la información, y cuando en su caso se dé la oportunidad, independientemente que seamos psiquiatras, psicólogos, escuchar el dolor del otro, ponernos un poquito en el dolor del otro y tratar de ver, no tanto por qué se puso en ese lugar, porque como decía el doctor y la doctora, hay muchísimas causas biológicas, psicológicas, sociales, sino cómo podemos ayudarle. Pero cómo podemos ayudarle, a veces se ayuda haciendo poco. Como decía muy bien la doctora, hay una lista como de 15 mitos que ya no pude leer, ¿no? Con respecto a échale ganas, el que lo dice no lo va a hacer, te está manipulando, no. Cuando una persona se acerca, y todo es comunicación, por algo se acerca. Y lo importante no es lo que le digamos, sino la capacidad que tengamos de escuchar. Porque siempre decimos, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? A veces lo que uno quiere es nada más que haya la empatía, la posibilidad de una contención, de decir, yo te escucho, yo te entiendo. No sé si ahorita esto se pueda mejorar o no, pero el suicidio no es la opción más útil, ¿no? Yo creo que hay que tomar en serio todo. Lamentablemente, sí, como decían los doctores, es un tema serio, implica la vida. Y es algo que muchas veces se descuida, pero yo me quedaría con esas dos palabras, ¿no? Informar y comprender a la persona que nos está manifestando una ideación. Nosotros, ante la duda, tenemos que actuar como profesionales de la salud mental, pero muchas veces no necesariamente tiene que ser una intervención psiquiátrica, sino se puede hacer la intervención en crisis en el mismo lugar donde está sucediendo, en la misma situación familiar, etcétera, ¿no? Simplemente con saber escuchar y muchas veces con dar comprensión, con dar contención, ¿no? Y ayudarnos de la familia, responsabilizar muchas veces a los que están del otro lado o los que están con el paciente, porque ellos son los que viven con él. Entonces muchas veces es importante que la familia sepa lo que está pasando, si es manipulación o no. Ellos son los encargados de cuidarla. No habría hospitales psiquiátricos en el mundo con capacidad para meter a todos los que tenemos algún problema mental, pero sí en un momento dado pues existe familia, existe un marco de referencia que también nos puede ayudar a prevenir y a remediar en un momento dado estos problemas tan graves. Doctor Alfredo Waley, a nombre de todo el equipo que hacemos el programa La Vida es Lucha, queremos agradecer su participación en el programa de hoy hablando de suicidio. Hasta la próxima, doctor. Pues muchas gracias a ustedes por darme el gusto de estar
compartiendo. Y sobre todo, pues el mensaje que yo quisiera transmitir es estar informados sobre lo que es la conducta suicida, tomarla en serio, hacer caso y escuchar a la persona que en un momento dado nos pide la ayuda directa o indirectamente. Darnos cuenta que independientemente que lo ideal es que lo atendiera un profesional de la salud mental, como psicólogo, como psiquiatra, como un médico, como una enfermera, como una trabajadora social, también como seres humanos tenemos la posibilidad de darle escucha. Muchas veces con escuchar a una persona le podemos ayudar mucho. Y a veces no nada más preguntándonos qué le podemos decir, porque a veces lo que la gente busca no es la respuesta, sino busca en un momento dado ser escuchado. Y una de las cosas que nosotros como psiquiatras hacemos siempre, que todos los compañeros profesionales de la salud mental también lo hacen o lo deben de hacer con todo respeto, es no intentar que el paciente no se mate, sino hacer que lo posponga. ¿Sí? Es una de las características y tratar de escucharlo y que abre el abanico de posibilidades que hay, además del suicidio. Porque al final de cuentas el suicidio es la elección que la desesperanza, como decía el doctor, le hace pensar. Pero muchas veces no decirle, no te mates, porque paradójicamente, o por ejemplo algunos compañeros que dicen, no, pues si quieres mátate, pues el paciente lo hace, que lo posponga y abrir el abanico de opciones para quitar ese componente tan importante que dijo el doctor, que es la desesperanza, que es lo que hace que yo me mate, ¿no? Cuando pierdo la esperanza, tratar de dar esperanza a la gente, que sí se puede hacer algo más que suicidarse, o algo antes de suicidarse. Gracias, doctor. Y ahora Circa nos comparte información muy importante. Le escuchamos. Si quiere ver nuevamente este programa o le interesa compartirlo con alguien, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión, o en redes sociales. Y si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de tendencias suicidas, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle con alto grado de profesionalismo. Déjeme decirle que en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, han logrado alejar de conducta suicida a miles de personas. De verdad, si requiere ayuda, no dude en marcar. Le repito el número, 800-911-3232. Y por hoy debemos irnos. Doctora Vélez, ha sido un gusto como siempre verte. Gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias a todos. Doctor Nieto, un placer. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, igual. Mucho gusto. Siempre es grato escucharlos. Y pues ya nos vamos. Gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Aquí nos esforzamos para que no sea tiempo perdido, sino todo lo contrario. Tratamos de reforzar las herramientas que todos tenemos, pero que es bueno saber que contamos con ellas. Soy su amiga Janet Arceo y le recuerdo que la vida es lucha y estamos dispuestos a ganarla. Nos vemos en la próxima.